Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, amigos oyentes. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en ese radio. A esta hora de la mañana les tenemos que contar que la primavera ya ha llegado, llegó este fin de semana y lo ha hecho con lluvias prácticamente en toda España. Desde por la mañana está lloviendo en la cornisa cantábrica, ya se lo advertíamos hace unos días, que esta Semana Santa va a ser inestable, va a estar marcada por los cambios de tiempo. Los chubascos van a ser hoy intensos, sobre todo en la tarde, cuando se dejen notar en Castilla-La Mancha, en Levante y en Andalucía. También va a haber tormentas en el estrecho, así que mucha precaución. Las lluvias serán débiles y dispersas en las Islas Canarias. Hasta allí, por cierto, se va hoy Pedro Sánchez, que lleva con él las lluvias. Y las temperaturas suben, eso sí. En estos momentos en Madrid estamos a 6 grados, hoy la media será de 15. La máxima en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados. Qué suerte, ¿verdad? Y la mínima en Soria con 1 grado bajo cero. A esta hora de la mañana queremos saludar también a todos aquellos que nos siguen a través de Viral Televisión. Viral Televisión les ofrece los mejores contenidos de Es Radio. Aquí nos pueden seguir desde primerísima hora de la mañana y también disponible en TDT en las ciudades de Madrid y Valencia, ahora en Vodafone Televisión. Ya sabe que Viral es Viral Televisión, así que a partir de ahí nos pueden seguir, y también emitimos el programa en la General TV en Aragón y más en concreto en Zaragoza. Así que muy buenos días a todos aquellos que nos siguen desde este punto. A esta hora, cuando son las 7 y 2 minutos de la mañana, seguimos muy pendientes de la evolución de los heridos en ese tremendo accidente de autobús en la AP7 a la altura de Freguinals en Tarragona este fin de semana. Ayer en concreto se ha cobrado la vida de 13 estudiantes, todas ellas mujeres y la mayoría de ellas de nacionalidad italiana, según las primeras informaciones. Los universitarios de Erasmus adscritos a la Universidad de Barcelona regresaban de un viaje a las Fallas de Valencia, que se había organizado para pasar el fin de semana. 23 jóvenes hasta ahora permanecen ingresados en diferentes centros hospitalarios de Cataluña por heridas de diversa consideración, y será a lo largo de las próximas horas cuando conozcamos más datos sobre su evolución. De momento, 6 de ellos se encuentran en estado crítico, según el último parte médico, pero como les digo, habrá que esperar a ver cómo han pasado la noche. El fallo humano es la hipótesis que hasta ahora se impone para explicar lo sucedido. Se cree que el conductor podría haberse quedado dormido, incluso hoy algún diario ya habla de esta confesión. Lo cierto es que el conductor va a declarar ante el juzgado hoy mismo a lo largo de la mañana, pero que a primera hora las informaciones eran ciertamente confusas, porque ese kilómetro, el 333, es un punto crítico, un punto en el que se habrían producido varios accidentes, aunque realmente es una recta que acaba en una ligera curva. Pero lo cierto es que, como les digo, hay que ser prudente, hay que esperar a que se pongan en común todos los datos, las declaraciones, sobre todo la del conductor, la de los pasajeros, que ya se están produciendo, y poder concluir qué es lo que ha sucedido finalmente. El caso es que la Generalidad ha decretado hoy 2 días de luto. Carles Puigdemont es su presidente. No podemos aventurar ningún tipo de hipótesis si se trata de razones mecánicas o de razones humanas. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder ofrecer a los familiares una explicación rigurosa y fiable y contrastada de las circunstancias, porque ante un evento de un siniestro de estas características, lo último que debemos hacer es especular sobre las razones. Lo cierto es que los familiares están llegando ya a la localidad de Tortosa, que es donde se ha puesto el centro de operaciones. Allí está trabajando la Cruz Roja en los diferentes aspectos y en los diferentes puntos de emergencias que siempre se ponen en funcionamiento cuando sucede una tragedia de estas dimensiones. Hay varios teléfonos de información, les vamos a apuntar a esta hora de la mañana 2 para que se queden con ellos si es que sospecha o cree que podría haber algún familiar o algún conocido en ese autobús siniestrado. El 012 se llama desde Cataluña, si la llamada se produce desde Cataluña, o el 900-400-012, 900-400-012, si la llamada se produce desde otro punto de España. Hello, everybody. Hola a todo el mundo. Como ha dicho nuestro embajador, han pasado casi 90 años desde que un presidente de Estados Unidos puso un pie en Cuba. Es maravilloso estar aquí. Es una visita histórica y es una oportunidad histórica de tratar directamente con la gente de Cuba.
Son las primeras palabras del presidente Obama pisando tierra cubana 90 años después de que lo hiciera un presidente estadounidense. El presidente americano se ha ido con la familia al completo. De hecho, el retrato de Obama con su mujer Michelle y con sus hijas, incluso con la mujer de esta, se puede ver con la madre de esta, perdón, se puede ver ya prácticamente en todos los diarios. En su agenda incluye reunión con Raúl Castro, con empresarios y con disidentes en el punto más polémico de la visita, sobre todo cuando el gobierno de los Castro está, podríamos decir, que limpiando las calles de disidentes. En las últimas horas se han producido decenas de detenciones durante una marcha de las Damas de Blanco. Escuchamos a Berta Soler, que es una de sus representantes, bueno, pues explicando qué es lo que está sucediendo en las calles de La Habana a esta hora. El presidente Barack Obama debe dar un mensaje bien claro al pueblo de Cuba de solidaridad y de apoyo, que se ponga en práctica, puesto de que vemos que este tipo de las relaciones que hay, de la forma que se está llevando, sinceramente quien se está beneficiando es el régimen cubano y no el pueblo de Cuba. Bueno, eran las palabras de Berta Soler en una parte de lo que está sucediendo en Cuba estos días y estas horas, que en muchos medios de comunicación no lo van a contar o no se lo van a contar al completo. Por supuesto, en Es Radio y en Libertad Digital sí que lo vamos a hacer. Y vamos a comenzar recomendándoles el artículo que hoy firma Carlos Alberto Montaner, donde nos cuenta, entre otras cosas, cómo han sido los preparatorios de esta visita de Obama, con esos editoriales en el diario Granma, el diario afín al régimen, en donde bueno, pues se explicaba qué es lo que va a suceder estos días en Cuba, que es que no va a suceder absolutamente nada, todo va a seguir prácticamente igual, donde se especula sobre la posibilidad de que se produzca un encuentro, aunque de manera oficial todavía no se ha confirmado, con Fidel Castro. Está todavía por ver si Barack Obama visita o no a Fidel Castro, y en donde, bueno, pues lo más importante, nos recuerda Carlos Alberto Montaner, que no habrá libertades en Cuba, ni respeto, por supuesto, a los derechos humanos hasta que el régimen totalitario caiga. También le manda un recadito a Macri, al presidente argentino, que todavía no ha dado el paso de fijar una fecha para una próxima visita con Cuba. Así que, bueno, así están las cosas. Luego tendremos ocasión de profundizar más en esta cuestión, porque hablaremos también con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, a partir de las 8, para que nos cuente, bueno, cómo va a ser esta visita, que desde luego va a ser histórica, o está siendo ya histórica. En nuestro país seguimos con el postureo, con las negociaciones, como lo prefieran, para un pacto. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrían estar preparando un encuentro para el miércoles. La fecha todavía no está fijada en el calendario de ambos, se dice que será antes del jueves, y bueno, pues establece esa fecha como un posible encuentro. Rivera, que teme quedarse fuera, bueno, de momento parece estar contento con los resultados de las encuestas de este fin de semana, donde le da un subidón a Ciudadanos espectacular, prácticamente en todos los sondeos, pero el PSOE de momento lo que garantiza es que el punto de encuentro va a ser ese pacto con Ciudadanos, esas 200 medidas. En este punto vamos a iniciar el repaso por las noticias del Santander. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y Maite Loureiro. Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123. Todavía no hay nada cerrado, pero es posible que el miércoles Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vuelvan a reunirse. En el encuentro, el socialista está dispuesto a ofrecer al líder de Podemos un canal de comunicación sin perder de vista las 200 medidas pactadas con Ciudadanos. A pesar de todo, la dirección socialista no cree que el acuerdo sea fácil. La crisis en Podemos, liquidando al sector más proclive al diálogo, dificulta el encuentro. Desde el partido de Rivera se descarta cualquier pacto con Podemos. Escuchamos a la socialista María González Veracruz y a la portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís. Por lo tanto, es verdad que Pablo Manuel Iglesias votó contra Pedro Sánchez junto a Rajoy, pero también es verdad que cuando hablamos de las políticas hemos demostrado esta semana que podemos votar juntos, PSOE, Podemos y también otras fuerzas políticas del cambio, para mejorar la vida de la gente, y eso podría cambiar ya la realidad de millones de españoles. Nunca podemos estar los tres en el mismo barco, eso es evidente. Así que si el Partido Socialista quiere irse con un partido que no han avalado sus bases, pues será una opción.
Bueno, y aunque resulte extraño, este fin de semana pasaba por los estudios de La Sexta María Dolores de Cospedal. La secretaria general del Partido Popular era preguntada precisamente por los pactos, por el liderazgo de Mariano Rajoy, y esta era su respuesta. Creo, como le he dicho antes, que si el señor Sánchez quisiera, podíamos tener enseguida un gobierno que creo que tendría que ser gobernado por el Partido Popular, lo hemos visto antes en un vídeo, y liderado por Mariano Rajoy, por una razón muy sencilla, porque nosotros fuimos los que ganamos las elecciones, tan sencillo como eso. Veo que el señor Sánchez se empeña en bloquear y en no hablar y entonces no sé si al final vamos a tener que ir a nuevas elecciones. Bueno, de momento la única cita, y todavía, como les digo, no está apuntada en el calendario, es la que encontraría a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias el próximo miércoles. Por cierto, el análisis de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, este postureo, estos encuentros, estos no encuentros, en libertadigital.com, con los correspondientes artículos de los lunes. Luis Herrero, que luego, por cierto, estará con todos ustedes y con todos nosotros en la tertulia, camino de Lidl Bihorn, y Federico Jiménez Los Santos Rivera y la difícil reinvención de Pedro Sánchez. Ahí está el análisis de los presentadores de cabecera de radio y de libertadigital.com. Fin de semana de encuestas extrañas, porque no se han tenido en cuenta todos los territorios, y bueno, esto lógicamente pues es difícil y complicado de digerir, pero lo cierto es que marcan una tendencia, y la tendencia que marcan es la que venimos contándoles desde hace ya varias semanas. En principio sube Partido Socialista, sube también Ciudadanos, pero lo hace además de manera espectacular, y en lo que todos coinciden también es en diagnosticar para Podemos unas semanas complicadas, de crisis absoluta, con unas bajadas impresionantes en territorios muy concretos, como por ejemplo el de Madrid. Según el sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo, el PP ganaría las elecciones, pero con 4 escaños menos que hace 3 meses. Se quedaría en 119. El PSOE sumaría 3 diputados más, hasta los 93. Ciudadanos crece 10 de representantes hasta los 50. Podemos baja 9 hasta quedarse en 60 escaños. Metroscopia ha realizado un sondeo para el diario El País en solo 10 provincias españolas, que coincide con la caída de Podemos y el auge de Ciudadanos. El resultado más llamativo está en Madrid, donde la formación morada pasa de segunda a cuarta fuerza. La de NC Report para La Razón vaticina que PP y Ciudadanos lograrían por primera vez la mayoría absoluta, siendo los de Rivera la única fuerza que sube en intención de voto. Los populares y el PSOE se mantienen con 128 y 90 diputados respectivamente. Ciudadanos sube 8 puntos hasta los 48 representantes, y Podemos perdería 3 hasta los 66 diputados. En este caso, en el caso de la encuesta de NC Report para La Razón, la caída de Podemos sería menor, pero como les acabamos de contar, sería la primera encuesta que da esa posibilidad de acuerdo de gobierno con una mayoría suficiente entre Partido Popular y Ciudadanos. Recordarán que la semana pasada la encuesta de ABC dejaba a un diputado solo ese acuerdo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en Podemos en las últimas horas y qué es lo que puede suceder? Porque a la hora de valorar esa posible abstención, que es lo que estaría buscando el Partido Socialista, son muchas las carambolas y muchas las razonamientos que se están haciendo los diferentes analistas o las diferentes fuentes que están siendo consultadas por los periódicos. Por ejemplo, el efecto marea gallega es algo que se está analizando muchísimo. Entienden que ese posible adelanto electoral que estaría estudiando Núñez Feijóo de cara a las elecciones gallegas, en vez de esperar hasta el mes de otoño, adelantarlas al mes de junio, en el caso de que se repitiesen, afectaría y perjudicaría mucho a las mareas. De ahí que En Marea estaría presionando dentro de Podemos para que se abstuviesen, porque el futuro sería negro, porque en este caso, si coincidiesen las dos elecciones, las elecciones gallegas con las generales, el beneficiado sería el Partido Popular. Bueno, esta es una de las cábalas, de los argumentos que se están escuchando estos días, de los muchísimos que se están escuchando a la hora de hablar de ese postureo, de esas negociaciones antes de que se repitan las elecciones. Pero en Podemos la crisis parece que no finaliza. Errejón continúa en silencio, se ha ido a Reino Unido con la disculpa de que allí va a presentar uno de sus libros, o su libro, y va a hacer un análisis de la situación política allí, pero lo cierto es que las bases están reclamando ya que Errejón, el número 2 del partido, se pronuncie al respecto de lo sucedido este fin de semana, cuando Echenique, el líder en Aragón, era ascendido al número 3 en sustitución de Sergio Pascual. Bueno, a todo esto se suma el movimiento gallego, lo que está sucediendo en Galicia de cara a ese adelanto electoral, las presiones que estarían ejerciendo, y también por el sur, Teresa Rodríguez, que quiere formar su propia marca a modo de En Marea, a modo de En Común de Ada Colau, para precisamente hacer oposición
o hacer un frente a Pablo Iglesias cuando no está de acuerdo del todo con lo que está viendo en la marca de Podemos. Bueno, esto es en resumen todo lo que está sucediendo en Podemos, que no cesa. Íñigo Errejón ha viajado a Inglaterra para presentar su libro. Tras el cese de Sergio Pascual, el silencio del número 2 de Podemos es tan evidente que las bases le piden explicaciones. En medio de esta crisis sale a la luz el libro autobiográfico de Ada Colau, en el que reprocha a Pablo Iglesias su arrogancia y en el que asegura que no se siente de Podemos y que hay un cierto estilo de Pablo Iglesias con el que no conecta y que le hace sentir más catalana que nunca. La líder andaluza, Teresa Rodríguez, ha seguido los pasos de la alcaldesa de Barcelona y ya está preparando su candidatura en solitario. Monedero, desde la casa de Trotsky, responde a los díscolos y anuncia que se abre una nueva etapa en el partido que dará más protagonismo a la dirección nacional. Sin perder de vista la importancia de los medios de comunicación, la importancia del partido, pero dándole prioridad a esos vagones que habíamos olvidado, dándole mucha prioridad a la locomotora. Esto desde la casa de León Trotsky en México, donde se grabó el programa La Tuerca y donde en libertaddigital.com pueden ver un resumen de lo que desde allí dijo Monedero, que vuelve, si se dan ustedes cuenta, de nuevo a la primera línea, si es que alguna vez la dejó. Ahí está Monedero todos los días, absolutamente todos los días, marcando el discurso político de Podemos, y más aún después de esta crisis que les estamos contando y que no ha cesado. Porque de momento, como les digo, tenemos a Errejón en Reino Unido, a Monedero en México y a Pablo Iglesias, se supone que en las puertas de reunirse con Pedro Sánchez el próximo domingo, aunque todavía está por determinar. Veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas fechas o más en concreto en las próximas horas. Bueno, la cuestión del accidente del autocar que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana, que marca hoy desde luego la actualidad en todos los periódicos. 13 vidas rotas a toda página, titula hoy La Vanguardia, con una impresionante fotografía del autocar tendido en la mediana, el impacto brutal, un impacto mortal en donde se dejaron la vida, como les estamos contando, 13 jóvenes universitarias, muchas de ellas de nacionalidad italiana, y bastantes heridos. La evolución de estos heridos la conoceremos en el siguiente parte médico en las próximas horas, pero de momento esto es lo que conocemos, al mismo tiempo que continúa la investigación sobre el suceso. El conductor del autobús siniestrado en la AP7, en el que fallecieron 13 estudiantes de Erasmus, declara como investigado en los juzgados a las 10 de la mañana. Ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. 23 de los 34 heridos siguen hospitalizados, 6 de ellos en estado crítico. El resto ya ha sido dado de alta. Las autopsias de las víctimas ya han concluido, aunque los forenses continúan con la identificación de algunas de ellas. El autocar regresaba de Las Fallas con 61 personas a bordo de 20 nacionalidades distintas. En el kilómetro 333, el conductor perdió el control del vehículo, que atravesó la mediana, volcó y chocó con otro coche. El gobierno catalán ha decretado 2 días de luto oficial. Los reyes y los principales líderes políticos han trasladado sus condolencias a las familias. El consejero de Interior catalán, Jordi Jané, habla de factores humanos como posible causa del siniestro. Todo hace pensar que la causa al final, y eso lo dirá la investigación que está abierta, todo hace pensar que las causas no están relacionadas con el estado del punto kilométrico de la autopista. Seguramente se debe a factores más humanos, pero es precipitado ahora llegar a estas conclusiones. Bueno, como les venimos contando desde las 7, habrá que esperar a que se concluya la investigación para saber exactamente qué es lo que pasó en ese punto, en el kilómetro 333. Nos vamos a ir ya a la Dirección General de Tráfico a las 7 y 19 minutos de la mañana, a las 6 y 19 en las Islas Canarias. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, empezamos por Madrid. En estos momentos hay tranquilidad en la ciudad, tráfico denso en la calle de Toledo, Lopedollo y Brown Murillo. Como contábamos, el accidente más trágico este fin de semana ha sido el de Tarragona, 13 fallecidos, pero ha habido más. En total, en este fin de semana, en la primera parte del operativo de fin de semana, ha habido 22 muertos en las carreteras españolas. Sepamos cómo se circula por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Isarral Martínez, buenos días. A las 7 y media de la mañana, a las 6 y media en las Islas Canarias, continuamos contándoles las noticias que nos deja el día, pendientes por supuesto del tiempo y pendientes por supuesto también de los datos, de las noticias que nos llegan desde Tarragona tras ese brutal accidente, tremendo accidente en el que se han dejado la vida 13 estudiantes de Erasmus en nuestro país. A partir de las 8 les vamos a actualizar datos. En la cuestión del tiempo, bueno, pues sepan que la primavera ha llegado
como debe ser, con lluvias prácticamente en toda España, desde norte hasta el sur, este, oeste. Va a estar lloviendo durante todo el día prácticamente en la cornisa cantábrica y además, atención porque ya por la tarde los chubascos van a ser fuertes en Castilla-La Mancha, Levante y en Andalucía, en estas 3 comunidades autónomas. Habrá además tormentas en toda la zona del estrecho y también lluvias, aunque eso sí, débiles y dispersas, en las Islas Canarias, coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez, que va allí para reunirse con el presidente canario. Las temperaturas suben en estos momentos. En Madrid estamos a unos 6 grados, hoy la máxima será de 15, más o menos. La máxima de todas las máximas en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, y la mínima en Soria con 1 grado bajo cero. Mira, al margen de las declaraciones que el presidente de Cataluña ha realizado sobre ese accidente de autobús, en las últimas horas le hemos escuchado desvelar algunas informaciones, algunos datos sobre el encuentro que mantuvo la semana pasada con Pedro Sánchez. Lo ha hecho, como no, a través del Periódico de Cataluña, y en él ha hablado de esa posibilidad de establecer una fecha para el referéndum o de los deseos que él le plasmó a Pedro Sánchez. Esto por un lado, pero continuamos conociendo las ofertas de trabajo que le están lloviendo a Núñez Feijóo antes de que anuncie que deja la política. Él simplemente dijo que estaba valorando la posibilidad. Bueno, pues como buen estratega que es, le están lloviendo las ofertas y la última le viene de la mano de la petrolera Pemex. También le vamos a dar más información al respecto. Y un dato interesante, importante, que publica hoy OK Diario y que puede marcar además el rumbo de las negociaciones en las próximas fechas, porque establece, y además mucha presión sobre el líder socialista, es la posibilidad, al menos es lo que dice el diario de Eduardo Inda, de que Susana Díaz en menos de 15 días presente su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista. Todo esto si fracasan su nuevo intento de negociación de formar gobierno Pedro Sánchez. Lo cierto es que hay unas fechas establecidas para la recogida de avales, para luego presentarse a esa candidatura, y eso se tiene que respetar y se tiene que establecer. Y la fecha marcada en el calendario es el día 15 de abril. Así que esa presión que se puede ejercer desde Andalucía vía Susana Díaz puede marcar el rumbo de las negociaciones de Pedro Sánchez y de los socialistas en los próximos días. Vamos ya con Silvia Rivero y con Rubén Fernández a resumirles estas y otras noticias. Carles Puigdemont ha desvelado en el Periódico de Cataluña que habló con Pedro Sánchez de la celebración de un referéndum independentista durante la reunión de la pasada semana. El presidente catalán dice que está dispuesto a pactar con Sánchez la fecha y la pregunta de la consulta. Nosotros estamos dispuestos a hablar de fecha, de pregunta, de quórums y de incluir propuestas alternativas. Si hay voluntad de impulsar un referéndum, por nosotros no quedará que las condiciones en que se lleve a cabo sean satisfactorias para ambas partes. La petrolera Pemex ofrece a Alberto Núñez Feijóo ser su hombre fuerte en España, según Voz Populi. La propuesta, que le ha llegado a través del próximo embajador de México en Madrid, es una de las muchas que está recibiendo desde que anunció que estudia dejar la política. La semana pasada conocimos la de presidir la de la Fundación Inditex. El presidente gallego sigue sin desvelar si optará a la reelección. Susana Díaz anunciará en 15 días su candidatura para liderar el PSOE, según OK Diario. La andaluza, que solo dará el paso si Sánchez no logra ser presidente, deberá comunicar sus aspiraciones antes del 15 de abril, fecha marcada para iniciar la recogida de avales. Sus cercanos dicen que Díaz ya no oculta sus aspiraciones y que incluso bromea al respecto. 42 inmigrantes han llegado en patera a la isla de Alborán. Entre ellos hay 6 mujeres. Ya se encuentran todos en el puerto de Almería, donde han sido trasladados para recibir atención médica, aunque todos parecen estar en buen estado de salud. El caos y la improvisación marcan las primeras horas del pacto entre la Unión Europea y Turquía. Atenas se defiende asegurando que en apenas un día es imposible montar el dispositivo para los refugiados. Más de 48.000 inmigrantes esperan en las fronteras balcánicas de Grecia para ser deportados. Al menos 870 personas lograron entrar en el país heleno y 2 niñas murieron ahogadas en sus costas. La Fiscalía Anticorrupción investiga al presidente de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle, por pagar mordidas en Venezuela, según informa El Mundo. La investigación ve también indicios de blanqueo por parte de la multinacional asturiana y se centra en el pago de 50 millones de dólares en 2008 a un ex viceministro de Energía de Hugo Chávez por asesoría oral. El desembolso se produjo apenas unos meses antes de recibir un contrato de 1.500 millones del gobierno venezolano. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra en La Habana en una visita histórica, la primera en 88 años de un mandatario estadounidense a Cuba. Este acontecimiento no ha frenado la represión del régimen castrista, que en las últimas horas ha detenido a casi 60 damas
damas de blanco que protestaban bajo el lema «Obama, viajar a Cuba no es divertido». Y en unos minutos, a partir de las 8, hablaremos también con nuestro corresponsal en Iberoamérica, con Martín Higueras, que nos contará la última hora desde Cuba. Por cierto, luego en la hora de la tertulia, hoy a partir de las 8:30, con Luis Herrero, Alejandro Vara y Esteban Urreiztieta, tendremos ocasión también de valorar y de analizar una noticia que publica hoy El Español sobre el juez Santiago Pedraz y su dudosa actuación contra una constructora, en concreto contra la constructora del grupo Eurofinsa, que compró a funcionarios y políticos en Angola. Se recibió una denuncia al respecto y el juez Pedraz, la archivó. Posteriormente, hay que decir que Eurofinsa se convirtió en una de las principales donantes de la recién creada Fundación Internacional Baltasar Garzón. Bueno, luego a partir de las 8:30 con Esteban Urreiztieta tendremos ocasión de analizar la figura del juez Santiago Pedraz, en este caso, y su dudosa actuación, desde luego, en una información que publica hoy El Español. Vamos ya con un asesoramiento legal, pero de calidad, necesario también en estos tiempos que corren. Silvia, nos hablas de Luis Romero Asociados. ¿Qué datos nos puedes dar al respecto? Pues que Luis Romero y Asociados son unos abogados especializados en derecho penal que les van a defender y asesorar en todo tipo de causas penales, delitos económicos también y societarios, o incluso accidentes de tráfico, privación de libertad, defensa además de españoles en el extranjero. Llevan 25 años defendiendo y además más de 7.000 casos resueltos que les van a proporcionar experiencia en gran variedad de casos penales. Sus abogados les van a atender para defender su caso en cualquier provincia de España, como decimos, también en el extranjero. Sus despachos físicos están en Madrid y en Sevilla, y para obtener más información, por supuesto, pueden llamar al teléfono gratuito 900-300-307, repetimos, 900-300-307, o entrar en la web romeroabogados.com. Bueno, pues ahí están todos los datos, desde luego la experiencia está acreditada. Son las 7:37 minutos, 6:37 en Canarias. Hacemos una pausa y nos vamos con el resumen de la prensa económica. Es la mañana. Es radio. ¿Sientes que tu familia, tu hogar, tu coche están protegidos? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además, si los contratas antes del 16 de abril, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Promoción limitada a 40.000 unidades. CaixaBank, tú eres la estrella. Bueno, pues el resumen de la prensa económica, como todos los días, con La Caixa, y hoy con Beatriz García. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hola, pues muy bien, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué titulares destacamos el día de hoy? Bueno, si quieres empezamos por expansión. Los grandes fondos de capital riesgo, como son CVC o TGP, quieren formar parte del plan de salvamento de Abengoa. Recordemos que esta semana es clave para la empresa sevillana, porque el lunes que viene se cumple el plazo que ha dado el juez para aceptar el preconcurso de acreedores. O sea, veremos si su plan de refinanciación por fin tiene el visto bueno de la justicia, y entonces esta empresa volvería otra vez y se convertiría en la nueva Abengoa. Estos gigantes financieros quieren esta poner, semana, entonces, sí, ¿no? quieren poner entre 1.500 y 1.800 millones de euros para, eso sí, entrar en el capital. Bueno, entonces habrá que estar muy pendiente estos días, porque, como dices, la fecha límite es el próximo lunes, así que muy pendientes de esta cuestión. Más datos, más titulares que te llame hoy la atención. Pues El Economista nos recuerda que la Seguridad Social afronta un déficit latente del 1,5% del PIB. Si no se aplica las reformas que pide, desde Bruselas y que llevan pidiendo los expertos económicos desde hace muchos años. Sigue aumentando la brecha entre los ingresos por las cotizaciones laborales, hay menos personas que cotizan a la Seguridad Social y el gasto en pensiones sigue aumentando, hay más pensionistas. Entonces, la Seguridad Social dentro de muy poco tiempo tendrá un déficit de 15.000 millones de euros. Y las medidas que están pidiendo los expertos y las instituciones sería por el lado de los ingresos, ya bien hacer una reforma de las pensiones, o por el lado de las cotizaciones. Pero claro, la situación ahora mismo de parón político que tenemos es preocupante y no hace presagiar nada. Nada bueno. Bueno, el otro día me comentaba con Luis Fernando Quintero lo del crédito al 0%, ¿sí? Que nos olvidemos que no vamos a ir a los bancos y nos van a devolver dinero los que tengamos una hipoteca, pero ¿qué está pasando con los comercios? ¿Qué puede suceder? Pues al final no son tampoco las hipotecas, son las primeras que se han beneficiado, ¿sí?, de esta bajada de tipos, pero ahora se ha traducido al crédito al consumo. Al final, pues el abaratamiento de la financiación está empezando a calar en los créditos al consumo. Ya son muchas empresas que se apuntan a esta aplicación de tipos de interés cero, y como el diario 5 Días nos recuerda que Worten, Más Visión o el Corte Inglés, su división de
de electrodomésticos en particular, se han apuntado, bueno, pues esto, que te prestan el dinero a financiación cero. Bueno, es una buena oportunidad para Muy hacer bien. determinadas compras. Luego los sindicatos, a ver qué pasa. Delegados fantasmas, leo Sí, por aquí. esto ya pues es el escándalo del día, podemos decir. El diario 5 Días también nos cuenta que los sindicatos mantienen a miles de delegados fantasma en nómina. El registro de representantes sindicales del Ministerio de Empleo incluye a miles de sindicatos de empresas que ya han cerrado. Sí. Entonces, pues estas instituciones cobran en función de los liberados y de los delegados que tienen apuntado en el registro. Entonces, bueno, pues lo más, no sé si llamarlo, no sé cómo llamarlo, pero vamos, lo más llamativo de todo el asunto es que el Ministerio de Empleo admite que esto es así, son comisiones y UGT los más beneficiados, Sí. admite que esto es así y dice que, bueno, que habrá que, O sea, que que solventarlo. el Ministerio admite el fraude. Sí. Admite el fraude y admite que los conoce. Así que, bueno, Es pues decir, que esto forma ya parte es- de él. Bueno, habrá que seguir esta información, porque de ser así, desde luego, es muy grave, ¿no? Tenemos que ir detrás de ello, pero vamos. Sí, porque si por esto se están recibiendo subvenciones en determinadas empresas donde estos delegados ya no existen, dejaron de hacer su trabajo, entre otras cosas porque las empresas Porque ya no existen. exactamente, que llevan cerradas 4 años. Bueno, pues esto hay que seguirlo, Beatriz. Muchas gracias. Nada. Hasta aquí el resumen de la prensa económica. Luego te escuchamos a partir de las 9 con la apertura de la bolsa. Vamos a los deportes. ¿Sientes que tu familia, tu hogar, tu coche están protegidos? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además, si los contratas antes del 16 de abril, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Promoción limitada a 40.000 unidades. CaixaBank, tú eres la estrella. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, goleada del Madrid, ¿no? Ante el Sevilla. Sí, ¿Cómo lo viste? Partido espectacular, del conjunto de Zinedine Zidane, que no solamente goleó, sino que asedió la portería sevillista. 4-0 fue el resultado final, penalti fallado e inexistente. El penalti señalado sobre el Real Madrid, pero fallado por Cristiano Ronaldo. Gol en fuera de juego también dudoso, no pitado, o pitado a favor del Sevilla, que no pudo anotar ese gol Gameiro que subiera al marcador, pero el caso es que el Real Madrid se lleva los 3 puntos y una mejoría en las sensaciones y en la imagen francamente buena del conjunto de Zidane. Marcaron los 3 de arriba, la BBC, muy bien la conexión entre Bale y Benzema, marcó también Jesse. ¿Y cuál es la clave del cambio? Se lo preguntaban a Zinedine Zidane en rueda de prensa. Está jugando mucho mejor en casa el Real Madrid, mucho peor fuera de casa, pero ¿cuál ha sido la clave de esta semana? Yo creo que hicimos prácticamente la mejor semana, una de las mejores semanas entrenando y luego estos son frutos del trabajo de todos los jugadores y al final contento. Está muy contento Zinedine Zidane, sin duda, con los partidos dentro de casa. Es una especie de Jekyll y Mr. Hyde este Real Madrid, que también hay que destacar la figura de Keylor Navas, que estuvo sensacional ayer también en el Santiago Bernabéu. El tico, desde luego, está demostrando que es un gran portero de nivel mundial. Así que 3 puntos más para el Real Madrid, que recorta puntos, Rosana, frente al FC Barcelona. ¿Y el Barça qué actuación ha tenido este fin de semana? Bueno, el Barça empató en el Madrid al frente al Villarreal. Se puso 0-2 con claros errores arbitrales que favorecieron al conjunto blaugrana. Sin embargo, el Villarreal no le perdió la cara al encuentro y en la segunda mitad consiguió 2 goles que empataron el encuentro, así que el FC Barcelona se deja 2 puntos en Villarreal y de esta forma, bueno, pues no le pierde la cara a la Liga ni mucho menos, porque el Atlético de Madrid perdió en Gijón esta semana, después también de ir ganando con un auténtico golazo de Antoine Griezmann en la primera parte, la falta perfecta lanzada por el francés, pero en los minutos finales la tormenta de Gijón en forma futbolística hizo que el Sporting remontara el 0-1 inicial del Atlético de Madrid, así que los colchoneros sí que es verdad que en este caso le pierden la cara a la Liga, como decía con respecto al FC Barcelona, pero sobre todo empiezan a notar la presión del Real Madrid, que es quien le recorta los 3 puntos en la lucha por la segunda plaza. Y en el resto de la jornada, ¿qué datos destacamos? ¿Qué resultados? Destaco rápidamente la victoria del Celta en Valencia, en Mestalla, por 0-2. El Español, que también consiguió una victoria muy importante frente al Athletic Club de Bilbao por 2-1 en Corneprat, y la victoria también
del Málaga frente al Betis, además del empate entre Granada y Rayo el sábado en la lucha dramática por la permanencia que empieza ya a batirse en duelo de aquí a final de temporada. Bueno, nos lo adelantabas el viernes, el fin de semana deportivo era espectacular, pero no nos imaginábamos los aficionados al deporte que lo iba a ser tanto. Bueno, empezamos por la Fórmula 1. Fernando Alonso, menudo susto, menudo estreno, ¿eh? Hay dos renacidos este año, ¿no? Están Leonardo DiCaprio y Fernando Alonso, ¿no? El renacido en Melbourne con un accidente a 310 kilómetros por hora en la recta del Gran Premio de Melbourne. Fernando Alonso, destrozado. Bueno, el coche, la verdad es que la imagen es dramática, ¿eh? Y sobre todo la imagen para los que nos despertamos ayer domingo a las 6 de la mañana para ver y trabajar el Gran Premio de Fórmula 1, parecía que algo dramático podía suceder, y de repente salió de verdad como si pareciera una imagen divina de aquel coche. Es verdad que cojeando, eso sí, pero por lo menos salvó la vida y además sonriente, después atendiendo a los medios de comunicación. Todo esto en un Gran Premio que nos dejó la victoria de Rosberg, segundo Hamilton, doblete de Mercedes, algo peor Hamilton de lo esperado, con Vettel tercero y Carlos Sainz noveno, que sí que se coló por lo menos en los puntos. Y el Mundial de Motos. Sí, eso veo que te gusta más, ¿eh? Veo que te gusta más. En Qatar arrancó, destacamos principalmente en MotoGP, con la victoria de Lorenzo, segundo Dovizioso, y Márquez también se coló en el podio, así que ¿no? Buenas noticias para los españoles. Bueno, y malas noticias para el tenis. En Indian Wells Nadal perdió, ¿no? Ante Djokovic. Agridulce, sabor agridulce para Rafa Nadal, porque es verdad que cayó frente a Novak Djokovic en semifinales, pero luchó el partido hasta el final junto al excelso tenista Djokovic, y sin embargo es verdad que es un motivo para la esperanza después de una semana muy mala a nivel mediático para Rafa Nadal. Sin embargo, en la pista donde tiene que dar la cara estuvo mejor que en semanas anteriores y parece que mejora el manocorio. Bueno, fenomenal. Oye, en unos días tendremos que hablar de tu libro, ¿no? Bueno, lo que tú quieras, ahí estamos. Bueno, habrá que estar muy pendiente. La semana que viene lo presentáis, ¿no? Con Federico Jiménez de los Santos. Además te lo anuncio en primicia, eso. Sí. Con Federico Jiménez de los Santos el miércoles que viene. El día 30. Ahí está, bueno, a final de semana iremos. Bueno, poco a poco, vamos a ir generando un poco de expectación, ¿eh? Que es como... Muchas gracias, Vicente. Gracias, hasta aquí los deportes. Bueno, y en Movistar Televisión, Rubén, ¿qué programación nos destacas hoy? Imagínate que tienes que olvidar tu nombre, tu familia, tus amigos que te persiguen, que no te queda ningún sitio donde esconderte. Imagínate que tienes que deshacerte del móvil y no puedes hablar con nadie, que tienes que dormir en la calle y ocultarte en plena luz del día. Imagínate que cualquiera con los que te cruzas podrían delatarte. Olvídate de quién has sido, no contactes con nadie, no dejes rastro, bórrate, desaparece, es tu única opción. Llega La Huida, en exclusiva a Cero de Movistar Plus. Bueno, pues desde luego con esa presentación hay que verla. Son las 7:48. Las 6:48 en Canarias. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad. Nosotros regresamos a las 8 en punto de la mañana con todas las noticias. Y luego a partir de las 8:30, tertulia. Hoy con Luis Herrero, Esteban Urreistieta y Alejandro Vara. ¿Quién es La Mañana de Federico? En Es Radio.